En esta segunda parte de la primera clase de copy, vamos a hablar de las ideas en el contexto del copy. La calidad de tus ideas iguala la calidad de tu copy. Por lo tanto, antes de entrar en el proceso de conseguir buenas ideas para el copy, primero es importante internalizar claramente que tu éxito de escribir un buen copy está directamente ligado a tu capacidad de poder encontrar buenas ideas. Y la primera regla que tienes que tener clara en función de esto es la regla de 1. Es una idea que provoca solo una emoción. Es una idea que solo tiene un beneficio principal. Y es una idea que lleva a un solo llamamiento de acción. En definitiva, todo el copy debe estar ligado a una sola idea. Y esta idea debe cumplir el siguiente criterio. Las buenas ideas en el contexto de copy son la presentación de conceptos sumamente interesantes, claros y específicos. Ahora vamos a trabajar en esta clase esta definición de manera desglosada. Empecemos porque una buena idea es interesante. De entrada, como hemos hablado, la idea tiene que ser buena, y buena significa que de cara al potencial es muy interesante. Vamos a hablar para ello de tipologías de ideas interesantes. Una tipología de idea interesante son las ideas que generan un efecto de ajá. Muchas de las mejores ideas de copy generan este efecto. Una manera de encontrar ideas que cumplen el criterio de ser sumamente interesantes es pensar si tu idea genera este efecto, que es capaz de ampliar una perspectiva que tiene tu receptor o es capaz incluso de romper un paradigma. Otro tipo de ideas interesantes son las ideas que encajan por el timing. Cosas que están en boca de todos, que representan un aspecto de la cultura pop actual o que son noticias. Esto permite ahora que la idea tenga más elementos que generan un mayor interés detrás. Es más interesante porque simplemente es actual, entra en el timing, en el tiempo en el que nos encontramos. Forma parte de la cultura o está presente en las noticias del momento. Otra tipología de ideas interesantes son las que conocemos como ideas contraintuitivas, es decir, ideas opuestas a la intuición, que nos permiten generar un contraste en el mercado. Y luego, en último lugar, tenemos las ideas yuxtapuestas, que consisten en poner cosas que no son similares una al lado de la otra. En relación a esto, y para entender mejor lo que son ideas yuxtapuestas, vamos a ver uno de los títulos y una de las ideas de copy más famoso en el contexto donde se ha usado justamente una idea yuxtapuesta. Si traducimos esta idea y este título al español, dice: increíble secreto descubierto por golfista con una sola pierna. Agrega 50 yardas a sus drives, eliminando ganchos y cortes. Y puede cortar hasta 10 golpes de su juego casi de la noche a la mañana. John Calton, que es el culpable de esta idea y de este copy, es el copywriter que ha estado detrás, genera un éxito rotundo. Esta idea del golfista con una sola pierna genera una potente yuxtaposición que hace que tú quieras entender qué está pasando. La idea llama la atención y es sumamente interesante. Ahora vamos a trabajar el criterio de que además de una idea sea interesante, una idea tiene que ser clara. Una buena idea es clara, un buen copy es fácil de entender, impacta por lo directo y por lo simple que es. Si no lo podemos transmitir con claridad, no cumple nuestra definición de lo que es un buen copy. Por lo tanto, una buena idea tiene que ser fácil de comprender. A veces hay ideas que son inteligentes, que son creativas, pero no se entienden. Por lo tanto, no sirve. Si al lector le cuesta entender nuestras ideas, no tenemos nada. Otra razón de por qué la idea debe ser clara y fácil de entender es que ganas credibilidad cuando puedes hacer que tus ideas se capten de manera sencilla en el mercado. Cuanta más clara es tu idea, más credibilidad generas ante ello. La razón principal de que las personas no escriban sus ideas con claridad es que muchos empiezan el proceso de escribir sus ideas sin de entrada tener la primera parte bien ejecutada, que es que no tienen una idea sumamente interesante. Y esto hace que entran en el proceso de copy ciegos sin tener claridad. Primero tienes que tener clara la esencia de la idea detrás, que tiene que ser sumamente interesante. Y luego ya será mucho más fácil trabajarla para ahora ser capaces de comunicarla con facilidad. ¿Qué maneras tienes de comunicar tus ideas para que sean claras? Usa frases y párrafos cortos, usa párrafos sencillos de entender y desde luego evita palabras largas o poco usadas que son difíciles de comprender o de contextualizar.
Y en tercer y último lugar, una idea, además de ser interesante y clara, tiene que ser específica. Es lo que hace que siendo específica se convierta en una buena idea. Cuando tú tienes una idea específica en tu copy, generas más credibilidad por lo que estás vendiendo. Ahora bien, hay dos cosas a tener en cuenta para hacer la idea específica para tus potenciales. Lo primero es que tiene que hablar de resolver un problema concreto de nuestro potencial o ayudarle a cumplir un deseo concreto, específico que tiene de cara al contexto del receptor. Cuando tú escribes directamente a su situación, se hace más creíble y específico, porque es tangible, no es intangible. Y luego hay que tener en cuenta que hay elementos en el copy que de por sí son específicos, detalles que van a dar más credibilidad y van a generar más interés por la idea. Algo se hace creíble porque hay detalles específicos detrás que lo apoyan. ¿Y qué maneras tienes de hacer tu idea específica? Puedes utilizar datos lógicos que pueden venir de estudios, ejemplos históricos o datos de estadísticas. Siempre que puedas usar números, hacen que ahora la idea sea mucho más específica. También puedes utilizar prueba analógica a través de anécdotas, símiles, metáforas, historias, elementos que generan emociones. Y por supuesto, nunca fallas con prueba social. Historias reales de clientes, testimonios, casos de éxito. Ahora ya tienes claro qué importancia tienen las ideas. Es fundamental comprender que no solo usas el copy cuando haces una landing o una página de venta. Cada vez que tú estás escribiendo para persuadir, estás aplicando copy. Cada vídeo, cada webinar, cada email en tu embudo, cada propuesta que vas a proponer a tus clientes, en cada uno de estos elementos siempre estás aplicando conceptos de copy. Por lo tanto, no puedes hacer el error de limitar dónde vas a tener un impacto con tu copy en tu negocio a la hora de buscar persuadir. En resumen, la fórmula de cómo son las buenas ideas es que las ideas son sumamente interesantes, claras y específicas. En cada una de las situaciones que tienes de persuasión con tu comunicación, tú necesitas tener una buena idea detrás.